Bueno, entonces nos dicen, dados como datos de entrada dos números y un operador, desarrollar un algoritmo que imprima el resultado de la operación. Listo. Entonces, aquí es, digamos, muy obvio, por decirlo de alguna forma, que cuántas variables nos solicitan ahí. Pues acá el mismo algoritmo nos está diciendo dos números y un operador. O sea que tenemos que solicitar de entrada tres variables. Dos de ellas van a ser numéricas y una de ellas pues va a ser un carácter que vamos a recibir. Recordemos que en JavaScript para la entrada de datos estamos utilizando la función prompt. ¿Sí? Más adelante nosotros podríamos recibir esos datos directamente desde el DOM, o sea, es decir, desde la página como tal, ¿sí? A través de los objetos HTML para no pedirlos y que salga ese cuadro ahí, ¿sí? Pero tenemos que evacuar primero esta forma para poder ir entendiendo pues como esa lógica. Listo, entonces vamos a abrir por acá nuestro editor de código. Bueno, muchachos, para de pronto los que no estaban conmigo el trimestre pasado y para recordar digamos, la metodología que nosotros utilizábamos y cada uno es libre de hacerlo como quiera, ¿sí? Era que yo creaba una carpeta. Entonces, por ejemplo, yo aquí creé una carpeta que se llama ejercicios, ¿sí? Dentro de esta carpeta, yo creo un archivo HTML que yo voy a llamar ejercicios.html. Utilizamos Visual Studio Code, ¿sí? Pero cualquiera, o sea, cualquier herramienta, ustedes tienen la libertad de utilizar el que ustedes deseen, debido a sus gustos, a sus preferencias, no hay problema, ¿sí? El caso es que el editor que utilicen, pues, les brinde como esa facilidad, esa agilidad para poder desarrollar los ejercicios, porque anteriormente se utilizaba un bloc de notas y imagínense, pues, cómo sería eso de complicado. Bueno, entonces en este archivo HTML, nosotros lo que hacíamos es inicialmente pues crear el vínculo necesario para el archivo, para que el archivo HTML se comunicara, ¿cierto? Con el archivo CSS. Entonces, aquí utilizamos una librería que ya viene instalada ahí con el Visual Studio Code, que es la librería Emmet, ¿sí? Entonces yo digitaba signo de admiración al revés, oprimía tabulador y él construía ya el cuerpo básico de la página HTML. Esa es una forma. La otra forma, ¿cuál es? Es que yo comienzo a editar HTML, selecciono aquí HTML 2.5 y miren que al lado derecho me aparece que es como un componente del plugin Emmet, ¿sí? Y eso me construye la página, o sea, digamos, la estructura inicial, ¿sí? Bueno, entonces acá lo único que necesitamos hacer es vincular el archivo JavaScript con nuestro documento para poder hacer el despliegue del algoritmo que estamos trabajando en JavaScript. Entonces, para eso, lo que utilizamos es una etiqueta script. Esa etiqueta script, entonces, tiene como un parámetro, por decirlo así, que es el parámetro source, ¿sí? O SRC, que es la abreviatura de source, o sea, fuente. ¿Cuál es la fuente? Para yo vincular mi archivo acá. Cuando nosotros estamos trabajando aplicaciones, ya pues más robustas lógicamente, vamos a tener que relacionar muchos scripts de librerías, de jQuery, de Bootstrap, de jQuery orientado hacia otros componentes, por ejemplo, como los data tables, que son tan fundamentales para despliegue de resultados, ¿sí? Entonces, esta fuente, yo tengo que indicarle allí cuál va a ser el archivo que voy a relacionar, ¿cierto? Entonces, como no lo he creado, pues yo aquí al lado izquierdo voy a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, ejercicios 1.js. Listo. Entonces, ejercicios 1.js ya es el espacio que tengo para trabajar JavaScript. Y el mismo Visual Studio Code me va a reconocer, según la extensión del archivo, donde
estoy ubicado, ¿cierto? O más bien dónde, o más bien el archivo, cómo lo va a interpretar. Entonces, si ustedes se fijan acá, este archivo va a ser interpretado como un archivo de JavaScript para el detectar la sintaxis. Y si me paso al HTML, aquí tiene HTML y es donde él ya me va a detectar la sintaxis de HTML. Entonces, como ya creé aquí el ejercicio, el archivo JavaScript, y yo comienzo a editar nombres, él ya me detecta que hay un archivo allí dentro de la misma carpeta que llama ejercicios 1. ¿Listo? Entonces ahí tengo la vinculación. Miren que estamos empezando prácticamente un poquito rápido, pero desde cero, porque esto ya lo habíamos visto y creo que ustedes pues ya también lo habían visto. Si de pronto voy muy rápido, alguien, porfa, habla, ¿sí? Porque en este momento, como estoy en esta ventana, yo no estoy viendo el chat y el chat no suena, ¿sí? Entonces, porfa, si alguien voy muy rápido, tiene alguna inquietud para resolverla en el momento, entonces me hablan, porfa, para poder tratar como de solucionar la inquietud. Entonces les pregunto, ¿me están escuchando bien? ¿O estoy hablando aquí solo? Sí, señor. Sí, ¿me están escuchando bien? Yo sí lo escucho. Listo. Sí, Ah, bueno, listo, sí, listo. le copiamos. Ah, bueno, bueno. Entonces 5-5, 5-5. 5 copiado, 5 Eso, 5 instru. listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces aquí tenemos el ejercicio 1, ya lo tenemos ahí vinculado. Entonces, el ejercicio es relativamente sencillo. Nos piden tres variables, ¿cierto? Entonces, recordemos que en JavaScript, pues, la declaración de las variables es con la palabra var. Voy a decir que el número 1 va a ser mi primera variable, el número 2 va a ser mi segunda, y coloquémosle aquí operación. Operación va a ser mi tercera variable. ¿Listo? Hay algo muy importante a tener en cuenta, y pues es válido así de pronto ya lo hayamos visto, y es la mnemotecnia que debemos tener en cuenta al declarar las variables. ¿Qué es la mnemotecnia? Son las reglas sintácticas que debemos tener en cuenta para poder hacer la declaración, el nombramiento de esas variables, ¿cierto? Entonces, nos tenemos que olvidar un poquito de la ortografía cuando, digamos, la palabra lleva tildes, ¿sí? El yo decir que una variable se va a llamar, por ejemplo, operación, me puede generar problemas, porque esos caracteres acentuados, muchas veces los lenguajes de programación, las bases de datos, no los interpretan de la mejor forma porque obedecen a unas reglas que se tienen internamente a través de los charset, o sea, como la intercalación, la forma de interpretar esos caracteres. Entonces, dentro de las reglas mnemotécnicas no es conveniente utilizar tildes ni las señas. Una variable no puede nombrarse con espacios, ¿sí? Por ejemplo, operación 1 no sería un nombre válido. Muchas empresas, cuando ustedes ya estén laborando en la empresa, pueden tener sus reglas mnemotécnicas al interior, ¿sí? Entonces yo no puedo llegar como programador y saltarme esas reglas. ¿A qué me refiero? Muchas empresas pueden decir, veas que las variables numéricas o las variables enteras, aquí comienzan con la letra I, ¿sí? Y número, por ejemplo, ¿sí? Los caracteres comienzan con la S de string, string nombre, ¿sí? Y esos son reglas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de programar. Alguien podría decir, nuestras variables se declaran así. Entonces, esas reglas mnemotécnicas, hay unas que son obligatorias desde el punto de vista del lenguaje de programación, como cuáles no pueden tener espacios. La ñ creo que podríamos tener problemas con esas variables. Las tildes también. Y hay obligaciones que no son del lenguaje, sino que obedecen a reglas internas de las empresas. Entonces, con todo eso tenemos que jugar y tener en cuenta a la hora de desarrollar algoritmos. Como estamos en la parte, digamos, pedagógica, pues yo le doy un nombre cualquiera, ¿cierto? Y yo le hacía mucho énfasis, digamos, el trimestre pasado en que uno puede nombrar las variables como uno quiera. Pero si yo le coloco al número 1 Pepito, pues eso no va a ser coherente con el algoritmo. A mí me va a funcionar. Pero Pepito, cuando lo revise otro programador, bueno, Pepito, ¿qué es? Pepito, ¿cuál es la esencia de Pepito? Es un número, es una cadena, es un nombre.
Entonces nosotros tenemos que ser coherentes, ¿cierto? Yo aquí le coloqué num1, num2, le puedo haber colocado número 1, número 2, ¿cierto? Entonces para que tengamos en cuenta eso. Entonces son tres variables que están allí. Cuando nosotros declaramos una variable, no quiere decir que esa variable tenga un valor, ¿sí? Porque entra el concepto de valores nulos. Cuando un valor es nulo, es algo que está indeterminado. Y en la memoria se abre el espacio de la memoria, más no tiene un valor. O sea, que si yo en este momento le quiero imprimir número 1, me va a salir un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa variable está declarada, pero no tiene un valor, es nula. O sea, ese espacio de memoria no ha sido ocupado con nada. Y necesitamos entonces asignarle un valor. Entonces, como ya tenemos acá las variables, los espacios de memoria declarados, pues vamos a asignarle el valor, ¿sí? Listo, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función prompt. Entonces, num1 va a ser igual a lo que viene de la función prompt, teniendo en cuenta que esta función propia de JavaScript recibe un parámetro que es un texto. Entonces ingrese el primer número. Bueno, acá entonces, muchachos, les pregunto, ¿lo hago más rápido? ¿Ya ustedes saben todo eso? ¿O qué hacemos? Porque pues, como les digo, yo no conozco ya la mayoría del grupo, entonces no sé si puedo ir más rápido sin profundizar tanto y hacerlo más rápido. Yo creería que en este caso, profe, puede ir más rápido. Creo que todos tenemos claros esos temas. Listo. Sí, más rápido, Inge. Bueno, listo. Entonces, muchachos, cuando yo recibo ese valor viene como una cadena de caracteres. Yo necesito convertir eso en un número para poder asegurarme de que eso es un valor numérico y poder hacer operaciones matemáticas con él, con ese valor. ¿Listo? Listo, allí ya tengo entonces la posibilidad de desplegar en pantalla o solicitar esos dos números y almacenarlos en memoria. Me queda ya el último valor, que es mi variable operación. ¿Listo? Y acá no necesito convertir esto en un número porque lógicamente la operación va a ser un símbolo, ¿sí? Que es, con base en lo que está en el ejercicio, son 4 operadores de las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestras 3 variables. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a decidir. Nuestra primera decisión tiene que ver entonces con cuál es la operación que va a realizar o que debe realizar el algoritmo, ¿cierto? Entonces aquí desde mi punto de vista hay que hacer primero una validación. Maestro, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Era para preguntarle, en operación no se pondría directamente. ¿Directamente qué? ¿Sí me oye? Sí, yo lo estoy usando. Pues el signo, el operador. No hay necesidad de como poner ingresar No, porque miren que acá, eso porque pues, el operador ya es. no, porque así acá está diciendo dados como datos de entrada, 2 números y un operador, ¿sí? O sea, nosotros le vamos a decir al usuario, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere sumar? ¿Quiere multiplicar? Pero tenemos que, según el enunciado del algoritmo, no nos está diciendo que pida la operación, sino el operador. Y con ese operador tenemos que armar la operación matemática. Así es como yo entiendo el enunciado de este algoritmo. Ah, ya. Nosotros ya hicimos este algoritmo, pero solicitando la operación. ¿Usted qué quiere? Ah, bueno, yo quiero sumar. Entonces no había que pedir operador ni nada. ¿Sí? Porque ya sabíamos que íbamos a utilizar el operador suma cuando el usuario dijera que era suma. Pero acá nos están pidiendo es, bueno, usted ingrese un más, un menos, una multiplicación o una división, ¿cierto? Entonces, acá lo primero es asegurarnos de que ese valor es correcto, porque o si no el algoritmo se rompe, ¿sí? Si yo digito una S y yo digo número 1, S, número 2, pues lógicamente JavaScript no va a reconocer eso. Entonces debemos asegurarnos
que con un proceso de validación el carácter que nos digitaron sea válido. Así es como yo veo el algoritmo, ¿sí? Entonces yo aquí, ¿cómo lo haría? Yo podría, Pero el enunciado no tiene que cambiar. ¿por qué cambiar? El enunciado el no, ahí Ya. en el ejercicio No, claro, que claro, volvió es en la parte de ingreso. claro. Yo era para ver Eso. si estaban atentos ahí. El operador, digamos, matemático, puede ser. Entonces coloquémosle acá, más, menos, multiplicación, división. Esto sería como el mensajito que saldría allí. Bueno, este sí lo tenemos que... bueno, sí. Entonces, la primera operación es validar. Yo haría un ciclo do while. O a ver, podría hacer un ciclo while. Entonces, mientras esta operación, o sea, hay varias formas de hacerlo, yo lo podría hacer así. Mientras la operación sea diferente, ¿sí? O más bien, nuestra operación sea igual a más por operación sea igual a menos. Una pregunta, ¿y no le faltaría hacer otra comilla? ¿En cuál? Ya. Aquí en la operación. La Esa. operación, acá no, Pues que le pues marque el esto es error. como el... No, pero No, no, acá no, no, arriba, no. Bueno, eso acá. también ahí también. Bueno, digamos que No, yo aquí en la parte podría, de arriba, pero es que le marque el error, ¿no? no creo que por eso esté marcando el O también error. la pueden meter ahí. Vamos a ver. Listo, a lo que se refiere el pero es que en operación igual a más, que si no tiene que ser con comillas Y dobles. acá, exacto, ahí No, es donde le podemos falta utilizar cerrarle las eso, sí. comillas doble o sencillas, porque acá lo que me ha faltado son los paréntesis del Comillas ciclo no, while. paréntesis. O sea, mire que ahí ya, o sea, lo que pasa es que ahí me marca error porque no he definido la estructura completa. Me faltan las aperturas. Entonces, como yo les dije en el audio también, y siempre he insistido en esto, cada uno tiene su lógica, ¿sí? Y es muy respetable. Cada uno puede llegar a la solución de un ejercicio con su lógica. Yo aquí, esta es una forma como yo lo veo. Entonces yo podría decir, si la operación es el signo más, si es el signo menos, si es el signo multiplicación, si es el signo división, quiere decir que eso es válido el carácter. O sea que cuando sea válido, ¿cierto? Yo tengo que permitir que continúe. Si no es válido, entonces que se quede ahí en el ciclo. Entonces, ¿yo qué haría? Yo colocaría esto entre unos paréntesis para negar el resultado. Y esta instrucción la colocaría acá adentro para que él él me pida siempre esto hasta que esto se cumpla. Si no se cumple, digamos que sigue ahí. Vamos a probar Listo, ese qué pedacito. pena. ¿Sí? Debe, listo. Sí, dígame. Cuando pida la operación, tiende a dejarlo por fuera del while, porque si no, ahí operación va a ser nulo, Listo. indefinido. Muy bien. Entonces yo voy a colocarle por acá operas. Podemos dejarlo por fuera o podemos colocarle aquí esto. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces vamos a probar esto. A ver cómo vamos ahí. Entonces yo voy a abrir este. Vemos que... si nos va a abrir o no. Sí. Es que tengo un poco de ventanas aquí abiertas. Entonces, me dice, ingresa el primer número. Bueno, aquí ya, por ejemplo, bueno, listo. El 10, el 20, el 2. Ingresa el operador, entonces yo voy a ingresar la G. Entonces, ve, ahí se queda, ¿sí? Mire que ahí se quedó.
cualquier cosa. Voy a editarle el asterisco, que es el signo de multiplicación, y ahí ya pasa. O sea que esa validación ya estaría bien allí para asegurarnos de que el operador matemático sea correcto, sea el que es. ¿Listo? Y acá ya simplemente yo puedo implementar un case o un if anidado. Eso sí, como ustedes quieran. Yo podría decir, por ejemplo, si operación es igual a más, entonces voy a declarar otra variable que se llame, por ejemplo, resultado, para que esa variable sea común en los if y al final simplemente una línea me imprima el resultado. Entonces, resultado, y acá yo podría decir resultado es igual a num1 más num2. Listo, y esto mismo yo lo puedo replicar con las otras operaciones. Entonces aquí menos, porcentaje, asterisco, asterisco. Y con la división sí me toca que, como siempre les he insistido, verificar de que el denominador no Eso le iba a decir. esté con el valor 0. ¿Listo? Entonces acá primero Eso le iba a decir. vamos a validar que el número 2 sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces el resultado sería este. Y si no, pues digamos que podríamos decir que el resultado es igual a no se puede dividir entre 0. ¿Sí? Listo, y al final de todo esto, pues simplemente yo hago un document para mostrar el resultado en pantalla. Entonces el resultado es resultado. ¿Sí? Ese podría ser, creo yo, como una solución a ese algoritmo. $10 y $20. Los quiero sumar. 30. ¿Sí? 55. Los quiero restar. Ahí está. 30 y 10. Los quiero multiplicar. Ahí está. Y digamos 20 y 0. División. Ahí está. No se puede ir entre 0. Y si digo 20 y 5, división. Ahí está. Ahí me faltó cambiar el operador acá. Listo. Ese sería como la solución de ese primer ejercicio. ¿Dudas, inquietudes ahí? Para los muchachos que venían en la otra ficha, ¿ya lo tenían resuelto así o tenían otra, era de diferente forma, lo tenían resuelto con otro método? Quisiera escucharlos a ver, como para tener el concepto con respecto a lo que ustedes vieron con Diana. Istru, sí, un poco diferente. Pues con la cuestión de las dos rayitas que creo que significa no. Nosotros no estábamos, pues ya no nos mostraba mucho, solo el igual, menos. Con eso hemos trabajado mucho. Sí. Juan, ¿quién está hablando? Juan Ariza o quién?
¿Sí me escuchan, muchachos? No, señor, está hablando Leonardo, Leonardo. pero Que lo Leonardo, tenían, sí. listo, que lo tenían un poquito diferente. ¿En qué parte? A ver, en la parte, Pues depende más, por ejemplo, no, pues eso depende, como usted dice, de la lógica de cada uno, ¿no? sí, claro, claro. Entonces, aún así se entiende, solo que lo hicimos un poco diferente, pero pues nada del otro mundo. En vez de usar un do while, usamos un while. Sí, Los if los hacíamos un poquito más extensos, pero pues por falta de experiencia, ¿no? ya, lo que pasa es que el if, cuando tiene una sola línea, no es necesario colocar las llaves, pero una sola línea. Por eso acá, mira que acá sí coloqué las llaves, porque de este if dependen estas dos instrucciones. Entonces ahí sí es fundamental que la estructura de control if tenga las llaves. Cuando es una sola línea, no hay necesidad. Ah, bueno, señor. Bueno, ¿quién más escribió por acá? Listo, y los compañeros de la ficha, raya 1, ¿sí recuerdan bien todo lo que acabamos de ver ahí? Sí, Listo. Bueno, muchachos, entonces, aquí entonces hay más ejercicios. No sé, quisiera escucharlos, a ver cuál desarrollamos de acá. Muestra a ver. O si tienen alguno por allí que esté dentro de donde vamos, miramos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces está el segundo, que hacía parte de los ejercicios de Diana, donde pedían hallar unos múltiplos de 3 y de 5. El ejercicio número 3, sacar porcentajes. El número 4 es como un sistema de votaciones y al final indicar pues como la cantidad de votos de cada aspirante, teniendo en cuenta 3 aspirantes o 2 aspirantes y un voto en blanco. Y el quinto es el presupuesto para un viaje a Cartagena, teniendo en cuenta varios conceptos dentro del viaje. Entonces sería bueno saber a cuál nos enfrentamos, como para seguir con este empalme. A ver. El 4. Bueno, el 4, el 4, el 4. Listo, vamos a hacer el 4 a ver. Yo me tomo un cafecito por acá. Esa es la ventaja de estar virtual. Bueno, entonces vamos a hacer el 4 y vamos a ver el 5, a ver. Listo, entonces el 4, a ver. Vamos a ampliar esto por 4 acá. y 5. Listo. Vamos a anclar esto otra vez por acá. Listo, entonces dice, es un sistema como de elecciones de un representante, ¿cierto? Entonces nos dice, realiza un algoritmo que permita obtener los votos de cada persona y que cada uno de ellos se asigne a un candidato o a un voto en blanco. Luego muestra el número de votos de cada candidato y el voto en blanco y sus respectivos porcentajes. Listo. Debe validar que el voto sea efectivamente por una de las 3 opciones. Entonces acá prácticamente hay que trabajar ciclos y decisiones. Prácticamente pues, lo que acabamos de ver, pero pues, de otra forma lógicamente. Entonces nos dice, defina 3 variables, ¿cierto? El mismo algoritmo nos dice, defina 3 variables contadoras.
Miremos que acá este concepto se resume. Cuando veamos arreglos, se resumiría en una sola variable, porque un arreglo dentro del concepto básico y fundamental es una variable que nos permite almacenar varios valores. Como no hemos visto arreglos, pues vamos a definir 3 variables para hacer el conteo de los votos. ¿Listo? Entonces nos dice que vamos a utilizar una de esas variables para el voto en blanco, otra para los votos de un candidato que se llama Manuel y otros votos que se llama para un candidato que se llama Oscar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso en primera instancia. Vamos aquí a nuestro ejercicio 1. Yo voy a comentariar esto. La idea es que lógicamente yo les envío esto para que lo tengan allí. Entonces declaremos una variable que se llame, por ejemplo, n blancos. ¿Sí? Y yo la voy a inicializar en 0. N Manuel. O sea, número de votos Manuel, número de votos blancos y N Oscar. Igual a 0. Siempre en la formación que dimos el trimestre pasado, muchachos, para los que no estaban pues conmigo, siempre insisto mucho, creo que Diana también pues les habló de esto, de que hay variables que es conveniente siempre inicializarlas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros con esas variables vamos a hacer operaciones. Entonces debemos asegurarnos de que tengan un punto de partida. Si esas variables las comenzamos a utilizar sin tener un valor asignado previamente, el algoritmo nos va a arrojar errores, ¿sí? Y ahí de pronto, si ustedes, no sé si ustedes vieron, y ahí en el chat, porfa, me colocan los compañeros de la ficha 2, si vieron el manejo de la consola en JavaScript. Porque hay un videito que yo les compartí en el grupo, por si de pronto no han visto el manejo de la consola, lo vean por favor para que, digamos, tengan ese concepto de identificación de errores a través de la consola de JavaScript, que es muy útil. Errores de sintaxis o errores de declaración de variables o errores de variables que no tienen algún valor asignado. Listo, entonces tenemos las 3 variables. Ya, esa es la primera parte de nuestro algoritmo. Luego nos dice, crea un ciclo while o do while. Aquí es cualquiera, ¿cierto? La diferencia entre while y do while es que el do while se ejecuta por lo menos una vez, mientras que el while depende específicamente de unas condiciones para poder ingresar al ciclo. El do while es independiente de la condición para que se ejecute por lo menos una vez. Entonces nos dice, crea un ciclo while o do while que pregunte si desea ingresar un voto. Si selecciona que sí, el ciclo debe continuar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo como paso a paso. Entonces yo voy a hacer por acá un ciclo do while. Do while. Listo. Y acá entonces voy a recibir ese valor de sí o no en una variable para hacer el control del do while. Y esa variable la podría llamar, por ejemplo, letra, opción, como ustedes la quieran llamar. Entonces miren la diferencia con el while y el do while en este caso. Si yo utilizo un do while, yo podría asignarle, mejor dicho, no inicializar la variable letra, sino que aquí dentro del do while yo solicito el valor. ¿Desea continuar? Digamos sí o no. Listo, entonces acá con este prompt yo estoy asegurando de que la variable letra reciba un valor. Como el do while se ejecuta por lo menos una vez, aquí yo en la condición del while, yo voy a asegurar de que esa variable letra ya tiene un valor que proviene de lo que devuelve la función prompt. Entonces yo aquí le voy a decir, mientras la letra sea igual a S, que es sí, entonces continúe, vaya pidiendo los votos, ¿cierto? Entonces aquí voy a incluir también la S minúscula. Entonces voy a considerar la S mayúscula y la S minúscula. Si el usuario digita S mayúscula o S minúscula, continúa el ciclo. Listo.
¿Alguien quería preguntar algo? Instru, una pregunta. Sí. Sí, Instru, le iba a preguntar las dos barras, ¿qué es lo que quieren decir ahí después de la S? ¿Qué es lo que quieren decir esas dos barras? Estas dos barritas es la operación lógica Ajá. OR. Es la sintaxis para representar la función lógica OR. ¿Sí? Sí, pues yo creo, no sé, si ustedes no han visto, yo creo que sí, operaciones lógicas. Porque les recomiendo mucho, muchachos, que observen la documentación que yo les envié al WhatsApp. No sé si todos pudieron descargarla, porque allí está lo siguiente. Miren, yo aquí aprovecho de una vez para que el grupo ya completo con los muchachos de la otra ficha tengan conocimiento de ello. Nosotros hicimos, digamos, un taller incluso específico de operaciones lógicas. Este archivito yo se los envié, ¿sí? Donde se evalúan los resultados de operaciones lógicas, teniendo en cuenta las tablas de la verdad, ¿sí? De la operación lógica AND, la operación OR, que vea los dos palitos acá, eso se llama un pipeline, ¿sí? Y la operación NOT. Y con base en estas tablas de la verdad, entonces nosotros hacíamos estas operaciones para verificar los resultados allá en JavaScript, ¿sí? Y con base en eso, en este taller hicimos unos ejercicios, ¿listo? Entonces, esos pipeline es la sintaxis de JavaScript para implementar esta función o esta operación lógica OR. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy diciendo, si la variable es S mayúscula o si es S minúscula, manténgase en el ciclo. Porque la operación lógica OR es verdadera siempre y cuando o cuando cualquiera de las condiciones es verdadera. Entonces, acá si esto se cumple, él va a seguir acá en el ciclo, ¿vale? Y esa es la otra parte o este segundo punto del algoritmo. Luego entonces dice, dentro del ciclo debe mostrarse una pantalla con la función prompt con tres opciones. Voto en blanco para Manuel o para Oscar, ¿cierto? ¿Listo? Entonces pues vamos a hacer eso, ¿cierto? Entonces voy a declarar una variable. Ah, bueno, le estaba diciendo, muchachos, que miren la diferencia entre la implementación del do while y el while en un caso como estos. Yo acá la variable letra no la inicializo porque yo antes de que se utilice la variable, yo le asigno un valor, ¿sí? Antes, mire, acá antes de evaluarla acá abajo, yo le asigné un valor. O sea que en memoria, esa posición de memoria ya tiene un valor. Si lo hiciera con un while, digamos, si lo hiciera con un while, así, el algoritmo me generaría un error. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando la variable letra, ¿sí? Pero no tiene un valor. Y como yo el prom lo necesito aquí adentro, yo tengo que asegurarme de que esa variable letra tenga una inicialización, ¿sí? Más bien, aquí la tendría que inicializar con un valor para que me pueda entrar al ciclo. Un valor que se valide y que me permita entrar al ciclo. Entonces miren la diferencia. Aquí yo no necesito inicializarla porque el do while por lo menos entra una vez y así no el valor la evalúo. Pero acá, antes de que entre, yo tengo que asegurarme de que entre para poder ya dentro del ciclo asignarle un valor y siga el funcionamiento del algoritmo normalmente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces, listo. Nos dice entonces que capturemos el voto. Entonces, vamos a declarar una variable voto. Y yo aquí entonces voy a asignarle a esa variable voto lo que me devuelve la función prompt, digamos, registre su voto. Entonces digamos que la letra B va a ser voto en blanco, ¿sí? Vamos a colocarle un slash n aquí para que nos baje, a ver, para que esto se vea como, si se nos ve, listo, voto en blanco, vamos a utilizar la M, Manuel,
y la O para Oscar. Listo. Entonces la función prompt, la idea es que me devuelva una B o una M o una O para poder validar eso. Entonces lógicamente si me necesitan otro valor, pues la idea es que él no lo acepte y siga ahí. Entonces prácticamente es esto mismo que vimos ahora, esto. Entonces yo voy a copiar este pedacito, lo voy a pasar para abajo y simplemente voy a implementar este while dentro del ciclo do while para que él valide cada valor de la variable voto y para que el do while, que es el ciclo externo, más externo, digamos, continúe con el registro de votos. Entonces yo aquí podría decirle, mientras esa variable voto sea igual a la B de Blanco, a la M de Manuel o a la O de Oscar, ¿cierto? Yo niego ese resultado, entonces voy a colocar lo mismo que hice ahorita allí, esta asignación y solicitud de variable acá arriba. Y ahí prácticamente, a ver, acá tengo, ya, ¿sí? Entonces, como aquí yo estoy validando esto en mayúscula, si me editaran una letra en minúscula, él se saldría o él volvería a pedir como el voto. Entonces yo podría considerar las minúsculas o mayúsculas, ¿sí? Que sea mayúscula solamente o que sea cualquiera. Si yo quisiera validar cualquiera, entonces yo podría hacer lo siguiente. Decirle aquí, por ejemplo, que el voto va a ser igual yo podría convertir el voto, ¿sí?, a una variable mayúscula, a un valor mayúsculo o a su equivalente mayúsculo, ¿sí? Yo podría decirle, bueno, recibe un valor, entonces me voy a asegurar de que esté en mayúscula para que me coincida, así lo hayan digitado en minúscula o en mayúscula. Como la variable voto acá no tiene un valor todavía cuando entra el primer while, yo voy a tener que inicializarla acá con un valor que me permita entrar al ciclo. Entonces yo le coloco, por ejemplo, la B. Entonces, como es B, entonces él va a venir, va a evaluar esto y va a entrar aquí al ciclo a pedirme los votos. Entonces, este ciclo interno sirve para validar que el voto sea válido, sea en blanco, por Manuel o por Oscar. Ya. ¿Sí? Y ya después de que eso se cumpla, entonces ya venimos acá. Ahí vamos en el algoritmo. Listo, luego dice, el usuario debe seleccionar una opción. Listo. Si selecciona una opción diferente, debe existir un ciclo que se mantenga solicitando el mismo dato hasta que la opción sea válida. Ahí ya está. Dice, cuando la opción sea válida, el contador respectivo se debe incrementar en 1. ¿Sí? Listo. Entonces, dentro de este ciclo externo, porque ya nos aseguramos con este de que el voto es válido, entonces podemos hacer un if o un case. Vamos a hacer un case como para variar, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer aquí un switch. ¿De qué variable? Entonces recordemos que un switch es una estructura de control que nos permite, con base en un valor, tomar o irnos por diferentes caminos. La posibilidad de irnos por diferentes caminos. Entonces, ¿cuál es la variable que yo necesito evaluar? Pues la variable voto, porque es la que tiene el contenido de los posibles valores. ¿Cuáles valores? La B para voto en blanco, la M para Manuel o la O para Oscar. ¿Listo? Y esos tres valores sí o sí son los que van a permitir que se registre el voto y se incremente el contador. Entonces yo aquí le digo que voy a evaluar la variable voto. Listo. Y acá entonces yo voy a evaluar si esa variable tiene el valor de B, ¿cierto?
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente se va a incrementar el contador que está diseñado, que está declarado para los votos en blanco. O sea que este valor se va a incrementar acá. Entonces miremos la importancia de haberlo inicializado. Él aquí va a tener un punto de partida, es 0. Más 0 más 1, entonces va a quedar en 1. Si esto yo no lo inicializo, JavaScript me va a generar un error. ¿Por qué? Porque él no, bueno, ¿de dónde parto? Yo tengo un valor nulo y las operaciones con valor nulo siguen siendo nulas. O sea que n blancos estaría nulo, así estén registrando votos en blanco. Entonces, nosotros tenemos que asegurarle el punto de partida a la variable. ¿Listo? Y acá entonces, el default es para que él rompa el ciclo. ¿Sí? Ve que es que default no, break, perdón. El default es para otra cosa, el break es para que él rompa el ciclo. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer con las otras dos opciones. Entonces tenemos acá, para considerar la variable o el voto M, N Manuel, ¿sí? Y el voto de Oscar, N Oscar. Listo, ahí estaría. La estructura control switch también tiene la posibilidad de trabajar con un valor por defecto, o sea, un default. Aquí en este algoritmo no haría falta. ¿Por qué no haría falta? Pues simplemente porque con este ciclo interno se está asegurando de que la variable sí o sí tenga el valor de B larga, de M o de O. De ahí no se puede salir. Entonces por eso él se va a ir o por este lado o por este o por este. No va a llegar nunca por acá. O sea que si ustedes colocan, o uno coloca aquí default y coloca aquí cualquier cosa, ¿cierto? Prácticamente es nunca, así como está el algoritmo, nunca se ejecutaría. Pues si yo lo coloco no pasa nada, pero pues es innecesario porque pues, nunca se ejecutaría. Listo, entonces ahí se están incrementando las variables dependiendo del voto. Y acá después de que eso pase, pues ya el algoritmo pregunta, bueno, ¿usted desea continuar o no? ¿Va a registrar más votos? Listo. Vamos a mirar qué sigue. Luego dice, este proceso se debe repetir hasta que el usuario que controla las votaciones diga que no desea continuar porque no hay más votantes. Listo. Ahí ya está. ¿Desea continuar? Sí o no. Y el algoritmo sigue. Luego nos dice, al final el algoritmo debe informar cuántos votos obtuvo cada opción y su porcentaje respectivo. Listo. Entonces, eso ya es lo final. Después de que salgamos del ciclo, entonces nosotros vamos a decir, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Resulta que un porcentaje, ¿cierto? Vamos a mirarlo, pues no sé si todos tengamos claro el cálculo de los porcentajes, pero aquí muy brevemente vamos a explicarlo. Un porcentaje siempre depende de un total. Entonces yo puedo tener, ¿cierto? Valores, 100, 500 y 350. Y esto va a tener una sumatoria, ¿cierto? Que es el total de eso. Este es el total. Entonces, este es mi valor clave para yo trabajar porcentajes. Entonces, ¿de qué forma? Yo tengo que tener en cuenta el valor calculado y lo divido entre ese valor total. Para que ya eso de 100 me indique, o por medio de ese valor, yo obtenga la proporción de esa cantidad con respecto al total. En otras palabras, el porcentaje, ¿cierto? Entonces yo obtengo esto acá. Si yo hago lo mismo con este, entonces voy a obtener el otro, ¿cierto? Y si yo hago lo mismo con este, yo voy a obtener el otro porcentaje, ¿cierto? Y me salió un error. Listo, entonces acá este dividido este.
Listo, y estos son los porcentajes que yo obtuve acá. Y esa sería la proporción. Entonces, eso mismo tenemos que hacerlo con ese algoritmo. Tener en cuenta el total para poder hallar esos porcentajes, ¿cierto? Mire que ahí está el 100%. O sea que la cantidad de 100 representa el 10.53 con respecto al 100%, que son 950, y así sucesivamente. Entonces, eso lo tenemos que plantear acá. Entonces, lo primero que necesitamos hallar es hallar la cantidad total de votos, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad total de votos? Pues simplemente es una sumatoria que está distribuida entre las tres variables de los contadores. Entonces vamos a decir que var n total puede ser igual o es igual a n blancos más n Manuel más n Oscar. Ese es mi valor total. Y aquí entonces ya puedo imprimir, ¿cierto? Entonces puedo imprimir los votos en blanco, o los votos totales, más bien totales, son tan. Y acá, yo corro esto por acá. Entonces aquí digo que n total. ¿Listo? Votos. Y esto lo puedo copiar y ya puedo ir haciendo aquí como los mensajes. Ah, bueno, aquí le voy a poner un BR para que no se me mezcle eso ahí. Hay un salto de línea. Los votos en blanco son n blancos y representan y acá vamos a hacer la operación de n blancos dividido n total por 100 y le vamos a concatenar un porcentaje así y aquí un BR. ¿Listo? Y esto mismo lo vamos a copiar para los otros, a ver si nos funciona. Tan. Entonces los votos de Manuel son n Manuel listo, y acá sería n Oscar votos de Oscar son tantos. Listo, creo que ahí estaría el algoritmo. Vamos a probarlo a ver cómo nos va, a ver si estamos de buena y nos funciona de una, y ya vamos a preguntar a ver si hay dudas y demás. Listo, vamos a ver. Bueno, aquí de una me llevo a desear continuar. Esto no le debería sacar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Foto. A ver, si es diferente. Voto. Si están observando el algoritmo y alguien tiene alguna opinión, entonces, por favor. Profe. ¿Sí? ¿Me recuerda que hace la función to local uppercase? Lo que hace es convertir un valor en su equivalente mayúscula. Entonces, si el usuario digitó B minúscula, gracias. es lo que hace es convertir la mayúscula. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, acá vamos a ver qué problema tenemos porque no nos está entrando al while
para pedir el voto. De una me dice, ¿desea continuar? Istru, ahí donde usted tenía operación no va el nombre de Oscar y el nombre de... Ah, Ahí hombre, igual, hombre, donde hombre. dice voto. Hombre, hombre. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, aunque está como, vea, desea continuar, no, bueno, ese no era el error. Do while, botón B, voto igual. Ah, bueno, vamos a mirar a ver si tiene algo que ver estas comillas. No creo, pero... Mientras voto sea igual a B, M, O. Entonces, mientras eso... Ah, ya. No, pues entonces que aquí no se puede negar. Aquí la lógica es... Listo, entonces mientras sea B, registre su voto. No. Registre su voto. Ya. Claro, porque ahí no están tan... Bueno, listo, dice, registre su voto. Voto en blanco, Manuel Oscar, ¿cierto? Voy a editar, por ejemplo, la U. Entonces, ahí me sigue pidiendo la I, la F, la H, listo. Voy a editar la B minúscula. Bueno, ahí, editamos la B mayúscula. Bueno, ahí ya vamos a mirar, entonces, no está validando las minúsculas. Listo, ¿desea continuar? Digámosle que sí. Ahí va un voto en blanco. Listo, bueno. Entonces aquí digámosle que no. Entonces acá vamos a decirle voto. No le estamos asignando voto es igual a voto, punto. Le debemos asignar el Ministro, equivalente no mayúsculo. sería, ¿Ah? hay que quitarle el local. No es tu local, to uppercase. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, entonces iremos a ver. Entonces, ve acá, por ejemplo, me está saliendo un error. Vamos a ver con la consola, con F12, dónde puede estar el error. ¿Sí? Entonces me dice en la línea 53, hay un error en la entrada. Entonces miremos por acá. Se no lo veo, pues. A ver si me lo marca acá arriba. Sí, señor. Hay un error aquí al concatenar. Los votos en blanco son n blancos más votos. Tum, tum, tum. Yo no veo pues el error acá.
Bueno, vamos a mirar una cosa. Tan. Documento, los votos totales son más. El total. Debe haber una llave que falta por ahí. Una Y llave. si coloca, Debe faltar una llave. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es una llave? Porque miren, a medida que yo voy comentariando, el error se va subiendo. O sea que el error realmente no está acá en esta línea, sino que está por allá más atrás. Miren que a medida que yo voy comentariando, se va subiendo acá el error. ¿Sí? Si yo comento esta, entonces ya viene acá. O sea que hace falta alguna llave por acá. Vea, por ejemplo, acá hace falta una llave, correctamente. Miren acá. Falta un paréntesis por ahí. ¿Sí? Aquí hace falta una llave y listo. Entonces miren que los errores muchas veces no es donde marque la consola, no le tiene que ir buscando. Bueno, vamos a ver si esto por fin nos funciona. Listo, registre su voto en blanco. Vamos a ver. ¿Desea continuar? Sí. Ve, acá por ejemplo hay un error porque no me está yendo otra vez para el ciclo arriba. Listo. Ya. Antes de entrar al ciclo, yo tengo que limpiar la variable voto nuevamente. Para que él pase, porque acá, por ejemplo, yo le digité B. Entonces, como es B, no entra al ciclo. Tengo que limpiarla para que él vuelva a entrar acá. Simplemente lo va a decir eso, esta instrucción. Bueno, sí, puede ser así. Var voto. Listo, vamos a ver. Voto en blanco. ¿Desea continuar? Sí. Voto en blanco. Van 2. ¿Desea continuar? Sí. Voto para Manuel. ¿Desea continuar? Sí. Voto para Oscar. ¿Desea continuar? Sí. Ahí llevamos 4 votos. A ver, vamos a ver si... Eso, ahí lo tenemos. Vea, 2 en blanco, 1 para Manuel, 1 para Oscar y sus respectivos porcentajes. O sea que el algoritmo ahí ya no está funcionando y no está validando mayúsculas y minúsculas. Yo aquí le edito B, voto en blanco 1, ¿desea continuar? Sí. Voto en blanco 2, ¿desea continuar? Sí. Voto en blanco 3. A Manuel vamos a editarle 1, 2, 3, 4, 5. Y a Oscar vamos a editarle un botico. No hizo buena campaña y no baila. Entonces, Oscar. Y ahí están. ¿Sí? Entonces son 9 votos, 3, 5 y 1. Ahí está ya funcionando el algoritmo con los respectivos porcentajes. Entonces mire que en este algoritmo se implementan muchas cosas. ¿Sí? Se implementan ciclos, while, do while, la estructura if y un ciclo dentro de otro. Quisiera escuchar quisiera escuchar dudas, inquietudes, sugerencias con respecto al ejercicio que acabamos de hacer. Profe, el contador es una variable local o global. En este caso, pues es local al algoritmo. O sea que cuando digo no quiero continuar, esa variable local se vuelve global. Hace el promedio. O sea, digamos que esta variable, yo por ejemplo tengo este algoritmo, ¿cierto? Esta variable letra es, digamos, bueno, global en todo este algoritmo.
¿sí? Es global en todo este algoritmo. O sea que si yo por acá, a ver. Si yo por acá, por ejemplo, lo que pasa es que no tengo una variable. Si esta variable letra, ¿cierto? Yo la tuviera declarada por acá arriba y la hubiera utilizado por acá. Y también acá. Entonces, esta variable, cuando yo la declaro dentro de este archivo ejercicios 1, es, digámoslo así, global a todo el algoritmo. Es diferente cuando veamos funciones, porque las funciones, las variables sí son locales a la función. Es decir, que yo podría tener una variable letra que sea global a todo este algoritmo. Pero si tengo una variable letra dentro de una función, esa variable, el alcance, es local a la función. Entonces, eso lo vamos a ver, esto se llama el ámbito de la variable, ¿cierto? Donde ella puede ser escuchada. Para resolver o responder su pregunta, esta variable es global aquí dentro del algoritmo. Yo la puedo utilizar en cualquier parte de este algoritmo. No sé si esa era la inquietud. Ah, bueno, sí, señor. Listo, más preguntas, muchachos. Preguntas. Preguntas. Sí, hola, profe. Yo quería preguntar algo y es si es posible uno cuando trabaja y sacar los símbolos del mismo Virtual Core. Pues. Aló. Sí, lo estoy escuchando. ¿Cuáles símbolos? ¿Cuáles? Me ocurre que con el teclado del computador hay unos símbolos que no me aparecen, entonces ahí me toca, pues, mejor dicho, hacer por allá en un Word y buscarlos y esto. Entonces mi pregunta es si aquí mismo hay posibilidad de uno buscar símbolos para trabajar ahí en la tabla o no. Por ejemplo, ¿o cuál? ¿El Pipeline? En el Visual Studio. No, pero por ejemplo, Sí, no, pues, acá, usted podría trabajar comas, tildes, allá. sumas y demás. Usted, por ejemplo, en el equipo suyo le funciona la combinación Alt y el número, digamos, ASCII del carácter o no. Por ejemplo, si este carácter, no aparece en el teclado, entonces uno puede, Ajá. sino que funciona en algunos portátiles, en otros no, si tiene un portátil. Al 124, por ejemplo, usted tendría que conocer el código ASCII para, con la combinación Alt y el número ASCII, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, una A, 97, si yo quiero un 0, 48, y así habría que buscar el equivalente de las tildes, por ejemplo. Pero acá como tal, no conozco, a no ser de que haya algún plugin por ahí, porque esto tiene una inmensidad, pues, de plugins que es muy difícil, pues, conocerlos todos, que permita como eso. No, la verdad no lo conozco. Yo lo que hago es que cuando esos caracteres de pronto no los tengo así, utilizo la combinación Alt y el número de ASCII, el número ASCII 2. Ok. Muchachos, más preguntitas, a ver. Profe, pues así como un poco salido del tema, ¿qué páginas o documentación nos recomienda como para ir adelantando? Bueno. Pues a ver, ahí, ¿usted prefiere ver videos, leer o qué? Lectura. Lectura. Pero bueno, puede ser que usted quiera recomendarnos.
A ver, pues en YouTube hay muchos canales, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar y hago la propaganda. Pues yo tengo un canal, pero todavía no tengo así contenido de JavaScript, ¿cierto? Pero vamos a mirar, por ejemplo, quizás ustedes los conozcan. Hay un canal en YouTube muy bueno que es Píldoras Informáticas. Ese canal es muy bueno. Vamos a ver si hay algo de JavaScript. Ahí hay cosas de muchas cosas, de Python. Vamos a mirar, lo que pasa es que aquí, permítame que cargue. Los compañeros de la ficha 1 me tienen aterrados porque no han hablado, están callados, no sé qué pasa. ¿Me escucha? Hola, Hola, hola. ¿me escucha, Instru? Sí, claro, ahí la escuchamos. Instru, ¿qué diferencia hay entre el salto de línea N y el BR? Bueno, es muy buena pregunta. Ya se la voy a responder. Muy buena pregunta, ya se la voy a responder. Bueno, esperemos Gracias. que esto cargue. A ver, vamos a ir respondiendo la pregunta. Resulta que el /n, ¿sí?, es un salto de línea para un texto, es decir, para una cadena de caracteres, para un mensaje normal, ¿sí? Y el BR es una etiqueta HTML. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si yo aquí coloco BR, vamos a mirar qué pasa si yo coloco BR. Aquí en el mensaje de registre su voto, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Ya miramos YouTube. Entonces miren lo que pasa. BR, allí en ese mensaje se entendería como un texto normal. Es un menor que, las letras BR y el mayor que y ya. Y mire que sale impreso. O sea que no tuvo el efecto de bajar la línea. Porque está dentro de un mensaje. O sea, lo que queremos es que salte la línea. Entonces, resulta que la función prompt lo que recibe es un mensaje para desplegar ese mensaje en pantalla y que el usuario sepa qué hacer ahí. Ingrese un número, ingrese una variable, seleccione la operación, bueno, cualquiera de esas cosas. Para darle un orden a ese mensaje cuando es muy largo, entonces nosotros necesitamos saltar la línea y los saltos de línea en los mensajes es con el carácter /n. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, la función prompt recibe un mensaje. Entonces, simplemente yo voy a cambiar aquí esta variable como para ser lógico. Que hay por ahí decir que esta es mi variable menor. Por aquí entonces voy a cambiar esto de menor. Yo cierro esto, que por acá me estaba colando un audio mío. Bueno, entonces /n es para un mensaje, ¿sí? Mientras que el BR es una etiqueta HTML. Es decir, que yo aquí estoy con la función document o con el método document write, estoy enviando un texto a algo que se llama el DOM, que esto significa document objects model, ¿sí? El modelo de objetos o el documento de los objetos que uno pinta en HTML allá en el DOM. Entonces, como estamos enviando desde JavaScript un mensaje, un texto al DOM, nosotros necesitamos que sea interpretado un salto de línea. Miremos ahorita al revés. Yo voy a poner aquí el /n, a ver qué pasa. Listo, voy a ponerle el /n ahí y voy a ejecutar el algoritmo.
Listo, aquí digámosle que ve. No sé que lo coloqué. Allá, entonces. Miremos que él aquí no me bajó de línea. Acá. ¿Por qué? Porque ese LACN no es reconocido como un carácter en el DOM, como un salto de línea, perdón, en el DOM. Entonces no me bajó la línea. Mientras que el BR sí me la baja porque lo que estoy enviando acá es un texto, pero al documento donde está el modelo de objetos de HTML. Entonces, es un concepto, digamos que, no sé si se entienda, pero el mensaje, el destino del mensaje es diferente. Cuando yo estoy enviando un mensaje al DOM, que está compuesto por HTML, yo lo tengo que hacer a través de etiquetas, ¿sí? Entonces mire que yo, por ejemplo, si yo le digo acá, vamos a ver, si yo aquí le digo, vea, es que yo quiero que esto me lo pinte grande, H1, y aquí yo le voy a decir H1, ¿sí? Pero hagámoslo acá. Aquí, H1 y BR. Vamos a ver. Blanco, no. Entonces miremos que el texto aquí me sale grande. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando al DOM una etiqueta HTML que lo que hace es darle formato al texto. ¿Sí? Esa etiqueta H1 es una etiqueta que permite escribir las letras más grandes. Mire que es diferente el destino del mensaje. Cuando yo envío al DOM, yo puedo utilizar etiquetas HTML, pero cuando yo estoy mostrando un mensaje en la pantalla, que no es el DOM, sino que es una función que recibe un parámetro para mostrar allí al usuario qué quiero hacer, es diferente. Ahí no funcionan las etiquetas HTML. Sería como la diferencia.